el polo sur o el polo norte. Y ahí es Y donde ahí es donde podemos ver podemos estas ver estas auroras. auroras. Cuando Cuando colisionan colisionan con con átomos de átomos de oxígeno y oxígeno y nitrógeno. nitrógeno. Y así Y así emiten esa emiten luz esa que luz que podemos ver. podemos ver. Ok. Sí. 90% de lo que he dicho está correcto. Porque ahí lo único que te hace falta es que se genera una alta densidad de voltaje. Eso es lo único que te hace falta, Sí, está bien, es la radiación cósmica, es la radiación del sol, los rayos solares lo que están haciendo eso, y lo que te hace falta simplemente es que eso es un gran campo eléctrico. De hecho, la aurora boreal es el principio de funcionamiento de las pantallas tipo plasmas. Lo que hacen es generar un alto paso de corriente eléctrica por elementos radioactivos que permiten que usted logre hacer el ver el fenómeno de los espectros del arco iris. El espectro del arco iris son los 7 colores que el ojo humano puede diferenciar. Que usted me va a decir que no, que mire que la paleta de Chadwick Williams son de 5.700 colores, y otro más a decir que no, que mire que la pintura Corona, o que come si usted va al laboratorio son más de 25.000 colores, sí. Pero de violeta, en realidad el violeta solo es un tipo de violeta base, los demás son como 50.000 combinaciones de violeta base, con el violeta base, perdón, que se pueden donar, pero al final solo es violeta lo que puedes ver, el morado. Entonces solo son 7 colores los que el ojo humano puede diferenciar. Lo demás simplemente es una combinación de los demás colores. Entonces, al pasar alto voltaje por esos elementos, es que es posible ver esa situación, ese cambio de luminosidad, ese aspecto de luz bien bonito. Muy bien. Vamos a ver, Fernando, ¿cuál va a ser tu fenómeno físico a explicar? Bueno, yo les voy a explicar o les voy a decir por qué se tira el hierro, está bien. Ok. Bueno, entonces se dice que el hierro se oxida debido a una reacción redox o de oxidación y reducción. Esta es un tipo de reacción química en la que se cambian electrones entre los reactivos de forma que cambian su estado de oxidación. Como se dice que los elementos tienen estado de oxidación, que en el caso sería cero, y el hierro por oxidarse también electrones que son transferidos a los químicos. Pasando del estado de oxidación 0 al menos 2. Los ejemplos comunes que pueden ver, un ejemplo más claro sería un hierro que esté a la intemperie, que no tenga un lugar protegido, que ya sea se moje por la lluvia o reciba en la mañana, también creado por la baja temperatura de la noche, que recibe de la mañana. Y también en este caso el sol también ayuda a la oxidación, a que la oxidación sea más rápida, ya que hace que el hierro se caliente. Ok. Perfecto. Ahí, en ese fenómeno, lo que te faltó fue simplificar para mi criterio. Simplificar el hecho de que la oxidación simplemente gana el elemento ferroso, primordialmente ferroso, gana fácilmente electrones de óxido, electrones de oxígeno, de cualquier cosa que esté en intemperie, agua, lo que sea. El elemento ferroso se llena fácilmente su capa de valencia, tiene un hoyito que permite que se le agreguen electrones adicionales, y que eso causa de que fácilmente se llenen con electrones de la capa de valencia del oxígeno. ¿Ya? Eso es como simplificar un poco, sí, el redox y todo eso, sí, es la definición más de librito, más técnica, y está bien, perfecto, pero también habría que entender y simplificar un poco las cosas para que se entiendan de la mejor manera en general.
A esto porque en su momento cuando ustedes tengan que hablar de algún tipo de tema, algún tipo de situación, ustedes se salvaron de exponer, de exponer hacia el público particular y cosas así, pero cuando ustedes se van a referir a alguien que no es del área de electrónica, y por ejemplo, miren, usted le va a decir, fíjense que vía Bluetooth yo hago esto, ok, la persona entiende que es una vía Bluetooth, pero al final, bueno, perdón, la persona entiende el Bluetooth, el concepto de Bluetooth, pero ¿qué es el concepto de vía Bluetooth realmente? Entonces tienen que tener esa situación, va, que no digas vía, sino que sí comunicación Bluetooth, que la gente no sabe tampoco qué es la comunicación Bluetooth, o no la entiende del todo, pero el concepto es un poco más digerible. Solo hay que hacer un poco más digerible estos segmentos, estas situaciones. Vamos a ver, Catherine Elizabeth, ¿quién es el que me dijeron que era? Tobar, vaya. Tobar. Ajá. Explícame tu fenómeno físico. Bueno, yo le voy a explicar, compañeros, el fenómeno físico de la coagulación de sangre. Ajá. Bueno, como todos tenemos que saber, o tendrían que saber, que en nuestro cubo sanguíneo tenemos glóbulos rojos, los cuales estos transportan el oxígeno a nuestro cubo sanguíneo. También tenemos plaquetas, los cuales son fragmentos de los glóbulos rojos. También tenemos factores de coagulación, que como su nombre lo dice, esto nos ayuda a coagular la sangre. Bien, y un ejemplo de cómo se puede poner en práctica el factor de la coagulación es cuando nosotros hacemos una herida. Depende del tamaño de la herida, depende del tamaño de la herida, no sabemos si esa herida si esa herida nos perfora una arteria si nos perfora una arteria, tenemos a salir el flujo de sangre. Y para nosotros poder tapar ese flujo de sangre, ahí podemos nosotros ver ese factor de coagulación. Y esto se da, el factor de coagulación se da porque Hola. para tapar. Hola. Ajá, dale. ¿Y qué problema? Sí, dale. Para poder tapar esa herida, lo que sucede es que las plaquetas se unen y forman una capa para poder evitar la salida de la sangre. Eso sería para poder evitar que el flujo de la sangre salga de nuestro cuerpo. Por dentro, lo que sucede es que los factores de coagulación se unen con las plaquetas, también se unen los glóbulos rojos y también se unen las fibras. Y al unirse, todos esos factores forman un tapón para evitar que el flujo de sangre siga saliendo del cuerpo. Y así funciona este fenómeno de coagulación. Ya para esperar que la herida sangre, tenemos que esperar, depende de cómo sea la herida, ya sea días o semanas. Y ya cuando todo esté ya sanado, lo que esperamos es que el coágulo de sangre se resuelva solo y la herida es sanada. Eso sería todo. Ok, vaya. Para simplificar un poco, la coagulación es el granito, lo que le decimos granito, el cascarón después de que nos hemos raspado. Cuando nos hemos hecho un hermoso bistec y después se nos hace un granito, un cascarón, no sé cómo le dicen ustedes. Ese granito, ese cascarón, eso es el factor de coagulación.
De ahí habría que entender otras cositas que le faltó explicar aquí al compañero, el hecho de que en el cuerpo hay venas y arterias. Las venas son las que transportan la sangre que ya ocuparon los organismos de nuestro cuerpo hacia el corazón, o sea, es la sangre sucia. Y la arteria es la que transporta la sangre del corazón ya limpia hacia irrigar los elementos para que el cuerpo la pueda ocupar. De esa forma es como el cuerpo, el cerebro recibe oxígeno, como el estómago recibe oxígeno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que entender que son dos elementos los que están en el cuerpo humano, pero eso ya es otra cosa, eso pues más adelante. Vamos a ver, Javier García, ¿cuál va a ser tu fenómeno a explicar? Bueno, el fenómeno sería cómo se crea la neblina. Ajá. Se produce al evaporarse la humedad del suelo y de las plantas cuando hay un clima cálido, un clima frío, y esa evaporación del agua choca con el clima frío y empieza a condensarse la humedad. Pero son partículas tan pequeñas que no caen al suelo ni regresan al ciclo del agua. Se quedan por un buen tiempo flotando porque son micropartículas de agua. Y así se crea la neblina. Ok, va. Primero, la neblina sí, eso de las micropartículas de agua está bien, está chivo. Pero se puede formar por dos situaciones. O por cambio de temperatura o por cambio de presión. Hay dos formas de generar neblina. Simple y sencillamente vos tenés agua condensada de alguna forma, que es agua en estado gaseoso, y o le metes una superpresión y eso se convierte en neblina, o le haces un cambio drástico de temperatura y eso también se convierte en neblina. Entonces, hay dos formas de generar la neblina, no solo temperatura, sino que por presión o por temperatura. Quiero ver, Doug Wise Brandon, ma. Sí, Brandon. Dale pues, Brandon. Buenas. Pues el tema que yo busqué fue cómo se forma un diamante. No sé si eso estaría bien. No, dale. Lo que encontré fue que el proceso para que se forme un diamante es muy complejo y puede llegar a demorar millones de años. Este proceso ocurre bajo la llamada capa litosférica, que se ubica entre 150 y 200 kilómetros bajo la superficie, y en donde las condiciones extremas de temperaturas son de 900 grados Celsius y 1300 grados Celsius, y un nivel de presión de 30 kilovatios. Allí el carbón se combina en una molécula cúbica y en un proceso que puede durar millones de años, se mineraliza transformándose en un diamante. Y para que los diamantes emerjan a la Tierra, es a través de las erupciones volcánicas. Una vez que el magma de las erupciones se enfrió, estos fueron escondiéndose entre depósitos, donde ahí el hombre los llega a encontrar. Y eso es lo que encontré. Vale. Fíjate bien. Perfecto. La explicación, pero igual, se están yendo las explicaciones bien elevadas y se les está olvidando las explicaciones un poco más simples. Primero, el diamante es carbón, el elemento llamado carbón. Es un mineral encontrado en la naturaleza. Tenemos tres formas de encontrar el carbón en la naturaleza. El carbón como lo conocemos, el mineral puro, es una piedra. Tenemos el carbón en estilo grafito, que es una piedra que ha tenido un proceso geológico diferente. Eso que ustedes ponen en el lápiz, en el lapicito Facela, en el número 2, eso es grafito, eso es un carbón que ha tenido un proceso geológico, que lo que hace es que su dureza sea específica para poder dejar la marca, pero que no
es permanente. Y luego lo que estaba explicando Brandon de los kilobares es el proceso geológico que se da ya en el subsuelo, bastante profundo, y es donde las capas magmáticas están en un subrelajo. La Tierra, como ustedes saben, se teoriza, porque nadie la puede, nadie lo ha demostrado, pero se teoriza de que tenemos un núcleo ferroso líquido. Dentro de ese núcleo ferroso líquido tenemos una capa magmática que es la que está como lava girando, y luego tenemos la corteza terrestre que a través de las placas tectónicas, ustedes saben que los terremotos se dan porque las placas tectónicas han chocado, la placa tectónica de Coco, que es donde nosotros vivimos, con la placa tectónica del Pacífico, que es la que pasa en Hawái, que cada ratito pasa sin erupción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a ese nivel de profundidad que se da las presiones suficientes para que el carbón, por presión, se convierta en diamante. El diamante no es más que carbón en otra forma. Bien. Vamos a ver, Marlon. Marlon. Sí, profe, voy a hablar sobre lo que es el ciclón tropical, o como lo conocemos en nuestra región, lo que sería la depresión tropical. La depresión tropical no es más que un sistema tormentoso que conlleva lo que son un sistema de baja presión que produce fuertes vientos y abundante lluvia. El ciclón tropical o depresión tropical extraen su energía de lo que es la condensación del aire húmedo, produciendo fuertes vientos. El término tropical se refiere al origen geográfico donde estos sistemas se forman, casi exclusivamente en lo que son las regiones intertropicales del planeta. Los ciclones tropicales son conducidos por lo que son sus vientos hacia lo que es la dirección de la estratosfera. Si las condiciones que se generan ahí continúan siendo favorables, la perturbación tropical se intensifica y puede llegar a desarrollarse lo que es un ojo, conocido como un ojo, y pierde su fuerza cuando penetra en lo que es la Tierra. Eso sería la depresión tropical. Vale. Ahí te metiste en un tema que es sumamente amplio, sumamente complejo de explicar y sumamente, como te dije, amplio. El problema es que hay muchos niveles. Está la depresión tropical, la tormenta tropical, el ciclón, el huracán, etcétera, etcétera, etcétera. Se desarrolla, como dijiste, en la zona tropical, pero no porque sea la zona tropical la única zona donde se puede desarrollar, sino que en la zona del Atlántico, ahí en Cuba, todos esos lugares, hay un choque de corrientes de agua, la corriente norte y la corriente sur, que en el lado del Pacífico no la tenemos nosotros. Por eso es que nunca se forman huracanes en el Pacífico, porque no tenemos esas corrientes de este lado. Las corrientes son aguas submarinas, porque en realidad no están en la superficie, sino que están corriendo a muchos metros debajo de la superficie, ni siquiera en el espejo de agua, sino que están corriendo bien profundas, y esas aguas vienen de los ciclos que están metidos también con el hecho de las mareas, el hecho de que nosotros con la luna estamos en la rotación, etcétera. O sea, esas corrientes, cuando hay un cambio de presión tan grande y cuando la temperatura es demasiado fuerte, choca una corriente helada con una corriente fría, como una corriente tibia o caliente, y eso genera la depresión tropical en la parte atmosférica. O sea, que es agua de mar que se ha levantado, no es que se levante el remolino y todo, sino que se choca tan violentamente que eso se transfiere en tipo gas y luego se vuelve a precipitar, y la misma relajo de corriente en el oceánica hace que se formen las trombas y un montón de cosas, la nubosidad, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero es un tema bastante grande, bastante amplio. No sé si ustedes han escuchado el fenómeno la niña o el niño, que el fenómeno la niña es la que causa de que nosotros nos inundemos y el fenómeno del niño es lo que causa que tengamos sequías dependiendo del año que tengamos. Entonces, esas son las únicas corrientes que pasan del lado del Pacífico. Pero son corrientes que no son permanentes, no tienen un ciclo estable. Pueden pasar 2, 3, 4, 5 años sin que se den las corrientes y de repente pueden pasar 5 años seguidos de que está una vez la niña, una vez el niño, una vez la niña, una vez el niño. En cambio, en el lado atlántico no, año con año, en la época de agosto, septiembre, octubre, Dios nos guarde porque ahí sí viene relajo de corrientes. Pero eso ya hay mucho más que hablar. Pero está bien, la presentación, la explicación estuvo bien. Vamos a ver. Ah, Michael quiere hablar. Muy bien, dale, Michael. Yo les voy a hablar sobre cómo se genera el viento. El viento se debe a dos factores prácticamente, porque a la rotación de la Tierra y también quiero ver el otro tipo de temperatura, a la diferencia de temperatura entre el mar y la Tierra. Entonces lo que hace es que cuando, como sabemos, el aire frío sube y el aire frío baja y el aire caliente sube. Entonces ahí es donde se genera el viento. Eso sería todo. Te quedaste un poco corto, Michael, pero digamos que es aceptable lo que has dicho. La verdad es que el viento sigue siendo consecuencia. Sí, sí. Lo que pasa es que el viento sigue siendo consecuencia de la magnetosfera. La magnetosfera es el campo electromagnético que nos protege de los rayos cósmicos. Entonces la magnetosfera, como su nombre lo dice, corresponde o tiene que ver con un magneto, ya que la Tierra es un magneto muy grande. Entonces, la Tierra tiene su polo norte y su polo sur geográfico, que es lo que decimos arriba y abajo, pero tiene su polo norte y su polo sur magnético también. El polo norte magnético está sí en la Antártida, ¿quiero ver? No, la Antártida es la de abajo. En el círculo ártico, que es aquí arriba, y la Antártida es allá abajo, en el cono sur. Entonces, el círculo ártico, ahí está el polo norte magnético, pero no está exactamente en el eje central de la Tierra, lo que llamaríamos como eje central si viéramos un mapa mundi. Nosotros, de hecho, tenemos un eje de rotación y traslación que tiene un cierto grado de inclinación hacia el Sol. Eso es lo que causa de que, por ejemplo, en lugares como Alaska, pasen semanas enteras sin que se oculte el Sol por el eje de rotación de la Tierra. O sea, no está rectecito, sino que está pandita la Tierra. Y eso es lo que genera los vientos, esos cambios de temperatura y presión. Y entonces, el sapo que diga que siente un viento que viene del sur hacia el norte, solo es eso, es un sapo. No existe. Todas las corrientes vienen del norte, pero sí pueden venir con noreste, noroeste, eso sí, pero no puede venir del sur. Ninguna corriente de viento puede venir del sur, a menos de que tengas un ventilador allá del sur. La única forma, pero naturalmente, todos los vientos vienen de la zona norte, porque es la dirección magnética la que cumple. Que hay una ráfaga del este, del oeste, eso ya es otro pisto, pero viene de norte hacia sur. No corre al revés el viento en ningún lado. A menos de que esté ya va con varios grados de alcohol y ya ni modo, ya no entendés dónde es norte sur y ahí sí va. Vaya. Quiero ver de los que están ahorita conectados. Me hace falta
Luis y Carlos. Pero lo vamos a dejar para despuesito para poder entrar ya en materia. Todos ustedes ya tienen se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, perfecto. ¿Y todos ya tienen este circuito cargado en su pantalla? Yo ya lo tengo. Ok. Sí, ahí está ya. Ok, perfecto. Este circuito, como les había compartido, es un circuito donde nos vamos a aprender a usar las entradas analógicas. Las entradas analógicas, como yo les mencioné en otro momento, son entradas que me permiten no solo entender el 0,